Bien, antes de continuar entonces con el proceso de respiración celular, decíamos que durante la glucólisis, si hay oxígeno, se produce la respiración completa, donde va a producir 36 moléculas de ATP como máximo teórico. En realidad esto se ha visto que no es así, es un poco menos, pero ese es el máximo teórico. Y si la célula no tiene suficiente oxígeno, se produce el proceso de fermentación, en donde solamente producimos 2 moléculas de ATP. ¿Qué ocurre en ese proceso? Decíamos que el producto final es el piruvato. Durante la ruptura de la glucosa, la glucólisis, se producen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Este NAD se utiliza para reducir el piruvato a lactato, ¿sí? El ácido láctico, ese ácido que se acumula, vieron, en los músculos cuando una persona está haciendo ejercicio, que después nos lleva a que se acidifique un poco el músculo, lo cual hace que si se acumula ácido láctico después nos duela al otro día, y también incluso si hay mucha acumulación se producen calambres porque se acidifica el medio interno del músculo. Entonces, bueno, es el lactato, pero este proceso ocurre en casi todas las células cuando no tienen suficiente oxígeno. Y también ocurre en los glóbulos rojos, es decir que nosotros generalmente estamos produciendo algo de lactato que luego va a ir al hígado y va a ser retransformado en piruvato. Bueno, ese es el proceso que ocurre de lo que se dice la fermentación o el proceso de la glucólisis anaeróbica. Si hay presencia de oxígeno, entonces continuamos con la respiración celular. Decíamos que el producto final era el piruvato o el ácido pirúvico, y acá tenemos el proceso de fermentación, y si no, va a entrar a la mitocondria para seguir el proceso de respiración celular. La respiración celular ocurre en la mitocondria, el proceso de completo final, a partir de ácido pirúvico. Lo que es el proceso de glucólisis ocurre en el citosol de la célula. Dentro de la mitocondria, ahora el ácido pirúvico acá actúa una deshidrogenasa, es decir, que le retira los electrones. Entonces acá el NAD se reduce, se pierde una molécula de oxígeno y se forma lo que es el grupo acetilcoenzima A, una de las moléculas, un intermediario metabólico de suma importancia para la célula, ya que esta es la que luego ahora va a entrar en la siguiente fase, que es la del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Pero a partir de ese acetilcoenzima A, dependiendo del nivel energético, también se la puede utilizar para generar lípidos, como pueden ser ácidos grasos o colesterol, o incluso para volver a regenerar moléculas de glucosa si hiciera falta generar glucosa. Si hubiese suficiente energía y necesitamos más glucosa para otros tejidos, se puede utilizar también para construir glucosa a partir de él. Ahora ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Decíamos que en la siguiente fase es el ciclo de Krebs, que el ácido pirúvico se transforma en acetil-CoA dentro de la mitocondria y esta entra en un ciclo de Krebs. ¿Por qué se lo llama ciclo? Porque es una vía metabólica que ingresa en un punto y da toda una vuelta a esos intermediarios metabólicos para volver al punto de partida. Y se lo llama también el ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque se genera el primer compuesto que se genera en esta reacción a partir del acetil-CoA y un precursor que está dentro del ciclo, que es el ácido cítrico. Entonces, a partir de esta serie de reacciones que terminan en un punto que vuelve a conectarse otra vez con acetil-CoA, se genera por un lado ATP y por otro lado decíamos equivalentes reductores como el NAD, el FAT, ¿sí? Y desechos metabólicos como dióxido de carbono. Es decir, ¿por qué? Porque acuérdense que una molécula de glucosa se está oxidando, es decir, se van perdiendo los carbonos que van a ser eliminados en la respiración del organismo, ¿sí? Esto es, la respiración celular genera dióxido de carbono que luego a través del proceso de nuestro aparato respiratorio es el que intercambiamos por oxígeno en los pulmones. Y estos equivalentes reductores van a ingresar a la cadena de transporte de electrones, el NAD y el FAT. Es decir, van a llevar sus electrones a la cadena transportadora, esos electrones con alta energía, para generar más ATP. Y acá tenemos generación de ATP, esa generación de ATP que es de fosforilación a nivel de sustrato. Es decir que durante el ciclo de Krebs es donde más se generan equivalentes reductores que nos van a permitir obtener mayor cantidad de moléculas de ATP. Bien, entonces, una vez que ha finalizado este proceso, hemos obtenido estos NADH y FADH2 que van a ir ahora, como dice, a la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es la cadena de transporte de electrones? Esta es una
una serie o una vía metabólica que es constituida por varias proteínas que están insertas o son componentes fundamentales de la membrana interna mitocondrial, de la membrana que está por dentro de la mitocondria. Está formada, ¿sí?, por varios complejos que su función, ¿cuál es? Es la de transportar los electrones para ir disminuyendo su energía potencial y captar esa energía para luego sintetizar ATP. Acá vemos que tenemos la membrana externa y la membrana interna. La cadena respiratoria, la cadena de transporte de electrones está ubicada en la membrana mitocondrial interna, que tiene a su vez estas crestas que se le dice, o estas saliencias o invaginaciones, con lo cual aumentamos la superficie de la membrana interna mitocondrial para aumentar el rendimiento de la obtención de energía. ¿Sí? Entonces está formada por proteínas transportadoras de electrones. Entonces el NAD y el FAD, que vienen de las etapas anteriores, lo que van a hacer es ceder sus electrones a esta cadena transportadora de electrones, y en la cadena transportadora de electrones, a medida que va transportando los electrones de una proteína a la otra a través de intermediarios, va bombeando protones, va sacando protones de la matriz mitocondrial hasta este espacio entre las membranas, el que queda acá en el medio, ¿sí?, este espacio entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, generando una alta concentración de protones en este espacio intermembranoso. Entonces se está generando un gradiente electroquímico, un potencial, ya que esta parte queda cargada positiva y esta parte se va cargando negativamente. Mientras entonces los electrones van siendo transportados de una proteína a la otra, estas proteínas tienen la capacidad, o se utiliza esa energía de reducirse y oxidarse, y a medida que se oxidan, liberan esa energía a través del bombeo de protones y van generando este gradiente que se lo llama un gradiente quimio-osmótico. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a que quieran salir las moléculas por esa carga. Entonces este gradiente quimio-osmótico es el que luego se utiliza para generar el pasaje, o cuando ingresan los protones a favor del gradiente, que este canal, que es la ATP sintetasa, que tiene una enzima acoplada que utiliza la energía de esa entrada a favor del gradiente de los protones para sintetizar ATP a partir del ADP y fosfato en la matriz mitocondrial. Entonces está formada por esta cadena transportadora de electrones por varias proteínas. En general se los llama complejo NADH deshidrogenasa. El segundo es el de la citocromo BC y el del citocromo oxidasa, que este último es el que toma finalmente los electrones en esta cadena. Fíjense que son tres pasajes: por esta proteína y por esta proteína, y finalmente la energía residual que queda en esos electrones es tomada por el oxígeno, se reduce el oxígeno para formar una molécula de agua. Entonces ese es el aceptor final, es el oxígeno, y se genera agua dentro de la célula. Bien, entonces, en resumen, de la respiración celular lo que decimos es que obtenemos entre 36 y 38 moléculas de ATP. ¿Sí? Y que eso va a estar distribuido dependiendo de la etapa. En la glucólisis se producían 2 ATP y 2 NADH más H, que en la cadena transportadora de electrones, cuando los ceden sus electrones, pueden llegar a formar cada molécula de NADH, forma entre 2 y 3 moléculas de ATP. Por eso, como son 2 NADH, generan 4 a 6 moléculas de ATP. Durante la formación de acetilcoenzima A, en esa decarboxilación oxidativa que se dice de la molécula de ácido pirúvico, también se forman 2 NADH, así que acá tenemos otras 6 moléculas de ATP. Es decir, por cada NADH se forman 3 moléculas de ATP, y por cada FADH que se generan acá en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, se generan, cada FADH genera 2 moléculas de ATP, por lo tanto 2 FADH nos van a dar 4 moléculas de ATP. Esto en la cadena transportadora de electrones. Acá hay 6 NADH, por lo tanto habíamos dicho que 3 ATP por molécula de NADH nos da 18, 6 por 3, 18 moléculas de ATP. Y también se generan unas moléculas de GTP que se convierten en ATP directamente. O sea, a nivel de fosforilación de sustrato de ADP, se generan acá en el ciclo de Krebs 2 ATP y en la glucólisis 2 ATP.
Entonces, y luego en la cadena transportadora de electrones, con estos NADH, se van a formar mediante fosforilación oxidativa entre 4 a 6, o sea, pongámosle un máximo de 6, más 6, 12, más 18, más 4 acá. Eso nos da un total de 36 a 38 moléculas de ATP. Fíjense, esta es la fórmula química de la molécula de glucosa, que se produce en hidrólisis, y 36 moléculas de ADP más 36 a 38 moléculas de fosfato nos van a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 36 a 38 moléculas de ATP. Es decir que todos estos 6 carbonos que tenía la molécula de glucosa se transforman en 6 moléculas de dióxido de carbono y agua. Es decir, esa es la oxidación completa de una molécula de glucosa que se transformó en un gas y en agua, en definitiva, y la energía que tenía contenida la molécula de glucosa fue capturada por esta molécula de ADP para generar ATP. Es decir, la energía quedó atrapada en esa molécula de ATP que luego se va a utilizar para generar trabajo o energía mecánica o transportar iones o electrones, etc. Bien. Luego, este no es el único proceso que tiene las moléculas de glucosa. O sea, si el nivel de energía de la célula es suficiente, como decíamos luego de una ingesta, decíamos que las células captan glucosa. Acá en un hepatocito, una célula del hígado, es fosforilada por una exoquinasa a glucosa 6-fosfato. Ahora, si no necesitamos energía, no necesitamos el proceso de glucólisis, le habíamos dicho que la glucosa se almacena en forma de glucógeno, ¿sí? Esa molécula que tiene macromolécula que tiene moléculas de glucosa unidas como un trencito y a su vez que se ramifica, ¿sí? La forma de almacenar la glucosa en exceso, que tenemos una capacidad limitada de almacenar glucógeno en hígado y en músculo. Entonces, si la glucosa está en exceso, lo primero que va a hacer es sintetizar glucógeno. Eso se la llama la glucógenogénesis, ¿sí? Formación de glucógeno a partir de glucosa. Fíjense que acá en rojo está la glucógenogénesis. Y esto está estimulada por la hormona que es la insulina. Cuando la insulina se libera porque hay una glucosa elevada en sangre, una glucemia, ¿sí? Por un lado, quiere decir que hay que aprovechar para sintetizar una hormona anabólica y que sinteticemos las reservas. Entonces, a partir de la glucosa 6-fosfato y una serie de reacciones se forma el glucógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en 8 o 10 horas de ayuno durante la noche? El hígado se encarga de mantener la glucemia constante porque la glucosa es una molécula que se necesita en circulación para nutrir nuestro cerebro y nuestros eritrocitos. Entonces, los glóbulos rojos. En esos periodos, entonces, se produce la ruptura del glucógeno para liberar la glucosa a nivel hepático, a nivel de hígado, y mantener esa glucosa en sangre. Ese proceso de ruptura del glucógeno se la llama la glucogenólisis, y está estimulada por dos hormonas que es el glucagón y la adrenalina. Y entonces esto implica la formación de glucosa a partir de glucógeno. Es decir, empezamos a romper el glucógeno para liberar la glucosa y de esa manera que vaya a sangre. Esto también ocurre en músculo, pero el músculo no lo libera a sangre, sino que se lo deja para sí, para generar energía en el propio músculo, porque el músculo tiene requerimientos energéticos muy altos, sobre todo cuando está en acción, cuando está generando energía mecánica. Bien, y la otro destino que tenemos de la glucosa es, otra posibilidad es la que tiene nuestro organismo, es que nosotros podemos generar nuestra propia glucosa. Es decir, la glucosa en realidad no es un nutriente esencial, no es que lo necesitemos, porque si no nosotros lo podemos formar. ¿A partir de qué? A partir de algunas moléculas como el ácido láctico que habíamos visto, que se pueden producir o que producen los eritrocitos, algunos aminoácidos, no todos los aminoácidos, pero a partir de las proteínas que se rompen a aminoácidos, los aminoácidos se pueden romper para generar ácido pirúvico, y también el glicerol que viene de los triglicéridos. Cuando se empiezan a romper las grasas, el glicerol, a partir del glicerol podemos formar glucosa. Este proceso se llama gluconeogénesis. Es decir, es el proceso que a nosotros nos asegura que si nosotros no comemos por periodos prolongados o no ingerimos hidratos de carbono por periodos prolongados, que igual la glucosa va a seguir estando en nuestra sangre
¿Cómo? A través de la generación de moléculas de glucosa utilizando precursores, que pueden ser aminoácidos, este ácido láctico, o los derivados de los lípidos. Es decir, un ácido graso no se transforma en glucosa, pero sí la molécula que une los ácidos grasos, que es el glicerol. ¿Sí? Entonces, cuando se rompen los lípidos, liberan glicerol, y el glicerol se puede utilizar para formar glucosa, ¿sí? A partir del ácido pirúvico. Y ese proceso se llama gluconeogénesis, es decir, formación de nueva glucosa. Sí, eso, por eso se dice que a partir de los lípidos y las proteínas nosotros podemos formar glucosa y que ésta siempre va a estar disponible para nuestro organismo. Este es un proceso que se estimula a través de un ayuno de ya de más de un día, cuando todas las reservas de glucógeno fueron utilizadas por nuestro organismo y ya no queda y no hemos incorporado alimentos exógenos desde ya. Bien, el siguiente compuesto o macromolécula que vamos a ver en cuanto a su metabolismo es el de los lípidos. Y nosotros sabemos que los lípidos son sustancias que no son solubles en medios acuosos, sino que son hidrofóbicos. Para transportar los lípidos se utilizan un complejo, o se los incluyen un complejo de proteínas que son anfipáticas, que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, y que les permiten solubilizarse en el medio acuoso. Estas proteínas, o estos complejos de proteína con lípidos, se las llama lipoproteínas, y lo que permite es que se vuelvan solubles y puedan ser transportadas en la sangre y vayan a los tejidos. ¿Sí? Entonces, existen fundamentalmente 4 tipos de lipoproteínas que dependen de su densidad, es decir, si flotan o no flotan o pueden ser más pesadas en cuanto a la densidad en un medio acuoso, y esas 4 principales son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad que se las llama VLDL, las lipoproteínas de densidad baja que se las llama LDL y las de alta densidad que se las llama HDL. Difieren en su contenido de proteínas y de lípidos, ¿sí? Los kilomicrones y las VLDL que tenemos acá tienen más contenido de lípidos que de proteínas, mientras que la LDL y la HDL tienen una relación casi 1 a 1 de lípidos con proteínas. Esta IDL que vemos acá se la llama lipoproteína de densidad intermedia y es un producto que se forma luego de que la VLDL es catabolizada. O sea, la VLDL pasa a IDL y luego el producto final de este catabolismo es la de LDL. Acá lo que nos dice de mala se refiere a que estas lipoproteínas transportan las grasas. Las grasas son de la digestión y las que producimos endógenamente. Las grasas producidas endógenas es en el hígado a través de el acetil-CoA. Cuando hay acetil-CoA en exceso, se estimula la formación de ácidos grasos y esos ácidos grasos se van a formar triglicéridos dentro del hígado y el hígado los envía a los tejidos en estas partículas de VLDL. Mientras que los kilomicrones son las partículas que transportan las grasas que nosotros ingerimos con los alimentos. Es decir, los triglicéridos y el colesterol que nosotros consumimos con los alimentos son transportados a los tejidos en esta partícula llamada kilomicrón. Y las grasas endógenas, las producidas por nuestro organismo en el hígado, fundamentalmente son transportadas a los tejidos a través de estas partículas de VLDL. Van a los tejidos donde los tejidos van a tomar los triglicéridos y por eso estas partículas se van reduciendo su tamaño para quedar un kilomicrón remanente o una lipoproteína de densidad intermedia que luego es transformada cuando se le retiran todos los lípidos en una partícula de LDL que lo que fundamentalmente transporta es colesterol. Por eso se dice que estas son partículas las malas, porque transportan sustancias que si están mucho tiempo en circulación llevan a daño de los vasos sanguíneos. Y por otro lado tenemos la partícula DHL, la lipoproteína de alta densidad que transporta colesterol también, pero ese colesterol lo está llevando hacia el hígado para ser eliminado. Entonces, este permite una remoción o remover el colesterol en exceso de todos los tejidos y llevarlo al hígado, y el hígado lo va a procesar, que puede formar hormonas esteroideas, o lo puede eliminar o puede generar ácidos biliares que van a ser eliminados a través de la digestión. ¿Sí? Entonces, pero nos tiene que quedar claro que kilomicrón está generado por la ingesta de grasas, lo que se dice que las grasas exógenas.
Las VLL las produce el hígado por los lípidos endógenos y estas son partículas de transporte de colesterol en la sangre. Es decir, recordemos que nosotros necesitamos colesterol en nuestros tejidos y la forma que tenemos de enviarles colesterol es a través de estas partículas. Las partículas, si necesitan colesterol, las células, si necesitan colesterol, van a ir tomando estas partículas, fundamentalmente las de LDL, para incorporar colesterol y utilizarlo para membrana o para síntesis de hormonas, si es una glándula que produce hormonas esteroideas. Y por otro lado, cuando hay un exceso, no necesitamos tanto colesterol en las células, se lo van a dar a las partículas de HDL para que lo lleve al hígado. De esta forma tenemos una visión general de cómo se transportan los lípidos, porque los lípidos necesitamos solubilizarlos para poder transportarlos en nuestros tejidos. Acá vemos con más referencia o con más detalle una partícula de VLDL, donde vemos que esto que está en estos platos en verde son las lipoproteínas, que se las llama apoproteínas, o sea, las lipoproteínas no, las apoproteínas, las proteínas que forman los lípidos, tienen una monocapa de fosfolípidos y de adentro de esta lipoproteína quedan sumergidas las partículas de colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Los fosfolípidos están acá y los triglicéridos están en esta partícula, donde vemos que también tienen colesterol, acá como núcleo de triglicéridos, de colesterol, de fosfolípidos y de apolipoproteínas, de estas proteínas que se interactúan con los lípidos para hacerlas más solubles. Y además para que sepan a dónde van. Las apoproteínas tienen la información para direccionar, es decir, saben a dónde a qué tejido tienen que llevarla, ¿sí? Porque van a tener un receptor específico en los tejidos para cada apoproteína. Tenemos valores, es importante saber los valores de colesterol y de triglicéridos en sangre. Tenemos unos valores deseables que tenemos acá, 200 miligramos por decilitro. O sea, cuando nosotros medimos triglicéridos y colesterol en sangre, estamos midiendo la cantidad de colesterol y de triglicéridos que hay en estas lipoproteínas. Entonces, el colesterol en las lipoproteínas, en la LDL, tiene que ser menos de 130 para que sea un buen valor. Y de HDL mayor a 40 miligramos por decilitro para que sean los valores ideales. Mientras que de triglicéridos tienen que ir entre 10 y 190 miligramos por decilitro. Estos son los valores que tenemos que encontrar idealmente cuando una persona se hace un análisis de sangre. O sea, son los valores de lípidos en sangre. Por encima de estos valores, sobre todo para LDL y triglicéridos, nos está hablando de que hay algún problema metabólico, hay un exceso de ingestas o de colesterol o de triglicéridos, o que nuestro organismo está produciendo demasiados triglicéridos y colesterol. Si en cambio los valores de HDL, si son menores a 40, nos está hablando de que tenemos esa HDL buena, esa partícula buena, muy baja, lo cual no es recomendable para nuestro organismo. Tenemos que intentar aumentar esos valores a través de la dieta para que haya una buena reposición o remoción del colesterol de los tejidos para ser limpiado. O sea, es como la partícula, como el basurero que va recogiendo los excesos de colesterol y llevándolos. Si no, el colesterol queda en las partículas de LDL demasiado tiempo, lo cual puede ser captada por el epitelio endotelial, el de los vasos sanguíneos, y ahí empezar a producir inflamaciones, con lo cual nos puede a la larga conducir a problemas como taponamientos de arterias y a infartos. Bien, entonces, dentro del metabolismo ya hablamos del transporte, que es muy importante para comprender cómo se llevan los lípidos en la sangre, pero hay dos procesos de generación y de ruptura de los lípidos, y eso se lo llama el catabolismo. La ruptura es la lipólisis, mientras que la formación de los lípidos es la lipogénesis. Es decir, nosotros podemos utilizar los lípidos como fuente energética en un proceso llamado lipólisis, ¿sí? O sea, de remoción de triglicéridos, y luego se van a ser utilizados, o sea, la lipólisis genera ácidos grasos y los ácidos grasos van a ir al hígado y al tejido adiposo para entrar en un proceso que se llama beta oxidación, a partir de la cual los ácidos grasos, fíjense, los triglicéridos se rompen en ácidos grasos y en un proceso de beta oxidación generan acetilcoenzima A, ese intermediario metabólico que entra en el ciclo de Krebs y genera energía. De esta manera los ácidos grasos generan energía al igual que la glucosa. Es decir, que nosotros podemos utilizar o glucosa o ácidos grasos para generar acetil-CoA y esto generar energía a través del ciclo de Krebs,
que finalmente va a entrar en la cadena transportadora de electrones. Y por otro lado, si está en exceso este acetilcoenzima A través del proceso de glucólisis, por ejemplo, es decir, si nosotros comemos mucho hidrato de carbono, estimulamos la glucólisis y la formación de ácido pirúvico, que va a entrar a ese acetil-CoA. Si tenemos acetil-CoA no se necesita para entrar en el ciclo de Krebs porque tenemos suficiente energía, se va a utilizar el proceso inverso, el de la lipogénesis, esa es la generación de ácidos grasos, o sea, a partir de acetilcoenzima A generamos ácidos grasos. Esto va a ocurrir fundamentalmente en el hígado, que luego se combina con el glicerol para formar triglicéridos. Esos triglicéridos en el hígado son empaquetados en esas partículas de VLDL que salen a circulación. Y de esta manera los triglicéridos que ingerimos, o sea, que fabricamos endógenamente, son llevados a los tejidos, sobre todo al tejido adiposo, para ser almacenados en estos lugares. Eso también ocurre si comemos demasiada proteína. Los aminoácidos que se generan, si están en exceso y no necesitamos más para generar proteínas, se transforman en acetilcoenzima A y de esta manera van a terminar en ácidos grasos. Por lo tanto, los hidratos de carbono en exceso, las calorías que comemos en exceso, así como ya sea como glucosa o como aminoácidos, son capaces o no, generan ácidos grasos y triglicéridos en definitiva. Entonces tenemos dos procesos. Lipólisis es la ruptura de los triglicéridos para formar ácidos grasos que van a entrar en beta oxidación, que es un proceso inverso a la de la lipogénesis, y esa beta oxidación genera acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. Si en el caso de que no necesitemos más energía y por más que estemos en un proceso de lipólisis y de beta oxidación, esa acetilcoenzima A va a permitir en hígado lo que se llama la formación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se forman como una vía alternativa para enviar nutrientes energéticos a los demás tejidos, como puede ser las neuronas, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exceso de acetilcoenzima A, si no necesitamos energía en el hígado, forma cuerpos cetónicos. Y el cuerpo cetónico va a la neurona, por ejemplo, en donde se va a romper para formar acetilcoenzima A y darle energía a la neurona. Esto ocurre sobre todo en los casos cuando, por ejemplo, estamos en un ayuno prolongado, donde no estamos consumiendo nutrientes como glucosa. Entonces se empiezan a movilizar las grasas y las grasas van a entrar, se van a romper a ácidos grasos, los ácidos grasos en beta oxidación, y el exceso de beta, o la tasa elevada de beta oxidación, genera un exceso de acetilcoenzima A que lo forma los cuerpos cetónicos en el hígado. Esto permite ir al cerebro y en el cerebro lo nutre, en vez de glucosa utiliza cuerpos cetónicos. ¿Sí? Las neuronas pueden utilizar o cuerpos cetónicos o glucosa como fuente energética. Si hay glucosa, utilizan glucosa, pero si no hay glucosa o tenemos que ahorrar glucosa para los eritrocitos, porque los eritrocitos utilizan únicamente glucosa, entonces utiliza los cuerpos cetónicos y de esta manera disminuye el uso de glucosa para preservarla durante un periodo de ayuno prolongado, para que lo utilicen fundamentalmente los eritrocitos. Entonces, y esa vía es de degradación, genera acetilcoenzima A y de esta manera entra en el ciclo de Krebs. El proceso de beta oxidación, lo que nos dice acá es que se van removiendo dos átomos de carbono por ácido graso que se van a unir a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Pero, no es que son metabólicamente, no, por vías metabólicas inversas, ¿sí? La lipólisis y la lipogénesis no son las mismas vías, no es la inversión de la vía, son dos vías distintas, pero la acetilcoenzima A, el acetilo tiene dos átomos de carbono y a partir de esos esqueletos de dos átomos de carbono se generan los ácidos grasos. Cuando se rompen los ácidos grasos se van degradando de a dos átomos de carbono. Entonces, en definitiva, los productos son los mismos en una vía o en la otra, pero uno va agarrando dos átomos de carbono, juntándolo van a ser 4, 6, 8, 10 y a la inversa. Un ácido graso que puede tener 16 átomos de carbono se va rompiendo en pasos, quedando uno de 14, de 12, de 10 y así de manera inversa. ¿Sí? Se va rompiendo de a 2 para generar acetilcoenzima A en cada paso. Bien, entonces,
como resumen, y que lo que nos tiene que quedar de estas vías es que la lipólisis es la ruptura de triglicéridos para entrar en la beta-oxidación y la lipogénesis es el proceso de síntesis de ácidos grasos y luego de triglicéridos para ser almacenados cuando hay un exceso calórico. Y finalmente nos queda el metabolismo de las proteínas, ¿sí? Que decimos que durante la digestión las proteínas se rompen todas para formar aminoácidos. Nosotros absorbemos aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esos aminoácidos van a ser utilizados para generar nuestros propios tejidos, las enzimas necesarias, las proteínas estructurales, las proteínas del tejido conectivo. ¿Sí? Acuérdense que las proteínas tienen una alta tasa de recambio. Algunas proteínas se renuevan cada 2, cada 4, cada 6 horas. ¿Sí? Otras son un poco más estables, pero hay muchas dentro del metabolismo celular que están constantemente rompiéndose y resintetizándose. ¿Sí? Entonces, no tenemos un depósito de proteínas, como dice acá, de glucosa o triglicéridos, porque no son la fuente energética. Las proteínas, su principal función es ser estructural. ¿Sí? Y si no tenemos suficientes fuentes de energía, la vamos a utilizar para formar ATP. ¿Sí? Pero si están en exceso, lo transformamos en glucosa o en triglicéridos. Depende de la necesidad. Y acá lo que nos está mostrando es que los distintos aminoácidos tienen la capacidad de entrar en el ciclo de Krebs a través de acetilcoenzima A. Otras pueden formar ácido pirúvico, ¿sí? No es que me importen los aminoácidos, pero si alguna vez tenemos la inquietud y queremos ver, hay aminoácidos que se transforman en ácido pirúvico y luego en acetilcoenzima A. Hay otros que tienen la capacidad de formar acetil-CoA, como tenemos acá, o acetoacetil-CoA, es decir, entrar en un paso previo para luego generar acetilcoenzima A, que entra en el ciclo de Krebs y de esta manera generaría energía. Otros aminoácidos entran en el ciclo de Krebs a distinta altura. Por ejemplo, el ácido glutámico, que se puede siempre, se va a decir que acá se desaminan, pierden su grupo amino. Acuérdense que los aminoácidos tienen un grupo amino. Entonces, todos estos compuestos son compuestos ácidos, o sea, no tienen aminas. Entonces, los aminoácidos siempre van a ser desaminados y ese nitrógeno que se pierde es eliminado, o sea, forma la urea, que es lo que se elimina por la orina. Acá tenemos otros aminoácidos que van a entrar a distintos niveles del ciclo de Krebs. Estos son todos metabolitos del ciclo de Krebs, donde pueden entrar los distintos aminoácidos. Entonces, como resumen de las funciones de estas moléculas o de las vías metabólicas que se interconectan, ¿sí? Fíjense que proteínas, lípidos y glúcidos se van a interconectar en distintos puntos. ¿Sí? La glucosa que nosotros absorbemos de sangre se transforma en glucosa 6-fosfato y de acá o la podemos almacenar en forma de glucógeno o el glucógeno se puede romper para volver a dar glucosa 6-fosfato. Esta a su vez a través de la glucólisis se va a transformar en ácido pirúvico y a través de reacciones anaeróbicas generar ácido láctico. O bueno, pues también fíjense que hay síntesis de algunos aminoácidos a través del ácido pirúvico, por esto